Queridos amigos, hermanos y personas interesadas, hoy un mensaje que tengo para una persona en particular, un mensaje importantísimo que se llama El velo. Así que bueno, es un mensaje que considero que tiene que ser difundido y, y la persona para la cual está destinado fundamentalmente sabrá en función del contenido que es para ella. En primera instancia, quiero dejar en claro que así como el Mesías decía, escrito está, sobre todo en los momentos de embates de Satanás sobre él, sobre su persona, Yeshua se protegía con la justicia de Dios y, y invocaba el Viejo Testamento, diciendo que escrito está, Satanás. Así que con esto, estoy definiendo que mi regla o mi base o mi juicio está establecido sobre estrictos mandatos bíblicos. No quiero pronunciar opiniones de hombre, no quiero salir del estricto cumplimiento, como dice esta persona, un evangelio jurídico. Yo realmente no predico un evangelio jurídico porque en la Biblia no está la frase evangelio jurídico. Pero es cierto que el evangelio tiene una componente de justicia que tiene un componente jurídico. Es indudable que es un componente, pero el evangelio no es esencialmente, únicamente justicia. El evangelio está compuesto de justicia, misericordia, fe y amor. En ese sentido, y empezando por el evangelio, quiero aclarar que el evangelio realmente está establecido, sí, en, por ejemplo, Marcos 1, 14 y 15, en Mateo 4, 17, en Mateo 19, 17, Hechos 20, 20, Hechos 20, 26. Es decir, como dice la propia palabra de Dios, la suma de tu palabra es la verdad. Quiere decir que para componer nosotros la idea perfecta del Evangelio, tenemos que ir sumando expresiones que lo definen. De cualquier manera, paramétricamente, Marcos 1.14, estamos de acuerdo en ese punto, Señor, estamos de acuerdo, amigo, en que Marcos 1.14 es un buen punto para parametrizar el Evangelio en básicamente tres componentes. Primer componente del Evangelio es creer en Yeshua, creer en Jesús, creer en un sentido bíblico, que no es solamente creer en Él, sino a Él, y como bien ha expresado, la idea de su sacrificio es central. Creer en su sacrificio, beneficiarse de su muerte, es fundamental para nosotros. Entonces el Evangelio tiene que tener esa componente, que nosotros tenemos que creer en Jesús. Entre esas cosas, el sacrificio es medular, porque eso nos permite, en el momento que nosotros de corazón creemos en Él, creemos en su sacrificio, que Él murió por nosotros, nuestros pecados pasados son blanqueados. A diferencia de lo que usted enseña, yo voy a decir que creer en Jesús es como complemento de creer. Cuando las personas ponían fe en Jesús y creían en Él, y eran sanadas y eran perdonadas en algunos casos inclusive de todos sus pecados, eso queda muy claro en el Evangelio. Cuando creían en Él, y eran perdonadas y sanadas, Jesús decía la frase, no peques más. Quiere decir que el momento que creemos y tomamos la bendición, la provisión del sacrificio, de la sangre de nuestro Mesías y Redentor, del Cordero de Dios que quita el pecado,
son quitados nuestros pecados a la vista de Dios, pero el consejo que creo que le falta poner énfasis, amigo, es en que uno no debe pecar más. Segundo aspecto, entonces, Marcos 1.14, estamos de acuerdo que creer es medular, es central que uno explique cuando lleva el Evangelio qué significa creer en Jesús. Creer en Jesús y a Jesús, ¿no? Así que bueno, segundo aspecto del Evangelio, el arrepentimiento, hacer teshuvá en hebreo, el arrepentimiento. Ahí en el arrepentimiento es donde viene la mayor divergencia entre el evangelio que usted predica y el evangelio verdadero. Arrepentirse quiere decir volver a los caminos de Dios. Y los caminos de Dios están signados principalmente por sus mandamientos. Este es el gran punto de diferencia que tiene el evangelio verdadero con su evangelio. He escuchado muchos de sus videos para no hablar, digamos, sin fundamento, para estar seguro. Y lejos está de mi interés juzgar, porque no estoy autorizado para juzgar, pero sí estoy comisionado para llevar las buenas nuevas verdaderas y ayudar a las personas que rectifiquen su camino cuando están equivocadas. Así que me veo en la obligación de contrariar su opinión y mencionarle algunas de las cosas que he escuchado que a mis oídos parecen increíbles. Frase número 1. No, los mandamientos no fueron dados para ser cumplidos. Increíble. Los mandamientos sí fueron dados para ser cumplidos. Y en el nuevo pacto se cumplen con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Yeshua, Jesús, tiene que morar en nosotros para que nosotros no pequemos más. O sea que desde ya rechazo de plano la frase que usted dice que los mandamientos no fueron dados para ser cumplidos. Segunda frase, los mandamientos no hay nada más lejos que hacernos mejores personas. O sea que los mandamientos no nos hacen mejores personas. Sí, los mandamientos nos hacen mejores personas. Cuando vinieron las guerras mundiales, cientos de miles, casi entre 80.000 y 90.000 son las últimas cuentas de las dos guerras mundiales. Casi cientos de miles de jóvenes murieron en las guerras. Y pregúntese cuáles fueron las religiones, o cuáles fueron los pastores o los líderes religiosos que influyeron para que esos jóvenes fueran a morir. Y va a haber ahí adventistas, católicos, bautistas, evangelistas, todas las religiones babilónicas juntas que tienen una doctrina que no es sana. Ahora, las religiones verdaderas o los grupos de adoración o los caminos pequeños o las congregaciones verdaderas de Yeshua que no aceptaron ir a las guerras mundiales, ¿en virtud de qué no aceptaron? Justamente del cumplimiento del mandamiento número 6, Señor, amigo. Así que los mandamientos no nos hagan mejores personas está totalmente equivocado. Sin duda que una mejor persona es la que no fue a matar por intereses políticos y económicos. Para Dios es abominación quitar la vida. Eso fue un asesinato. La muerte está habilitada en el mundo de Dios, bajo juicios estrictos de Dios, no para guerras del hombre, injustas. Miles y miles de jóvenes fueron a matar y a morir y vinieron de iglesias que piensan que los mandamientos no son dados para ser cumplidos. Qué cosa tan lejana de la voluntad de Dios. Así que le pido que analice esto,
No es cuestión de entrar en debates interminables porque el punto es tan simple que hasta un niño lo puede ver. Y que rectifique, porque hay miles de personas que lo están escuchando y que se están perjudicando por el tremendo error que usted está difundiendo. Y vamos a ser positivos y vamos a poner la palabra error. Falla. Tercer frase tremendamente desafortunada. Debemos bajar los brazos y decir, no soy capaz de cumplir los mandamientos, ¿no? Se estaba refiriendo usted. ¿Cómo debemos bajar los brazos y decir, no soy capaz de cumplir? Eso no es lo que Jesús, lo que Yeshua vino a predicar. Justamente nos dijo que el que persevera hasta el fin iba a ser salvo. ¿Cómo bajar los brazos y decir no soy capaz de cumplir? Sí que somos capaces de cumplir con la presencia de Yeshua en nosotros bajo el pacto del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Yeshua, va a encontrar los recursos para no pecar en los mandamientos grandes de la ley. En no pecar en los mandamientos grandes. Y las fallas, todos los días las espiamos durante la oración, las pequeñas fallas. Inclusive, si un hermano en forma inintencionada tuviera una falla mayor, el trono de la gracia recibe la misericordia de Dios, es enorme y está abierta todavía. Eso se ve claramente en Apocalipsis, ¿no? Así que de ninguna manera estoy de acuerdo que nosotros ante los mandamientos debemos bajar los brazos y decir no soy capaz de cumplir. Por el contrario, cualquier siervo de Dios, cualquier oveja de Dios, cualquier pastor de Dios, tiene que enseñar lo contrario. Que usted, con la fortaleza que nos da Dios, somos capaces de cumplir. Y cada vez vamos a fallar menos. Y cada vez vamos a fallar menos y cada vez las fallas van a ser menos graves. Ese es el proceso de santificación. Así que nada más alejado del Evangelio que decir que no soy capaz de cumplir los mandamientos. ¿La ley de mandamientos nos sirve para salvar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no es eso? ¿A Moisés? ¿No se salvó Moisés? ¿Qué cumplía? La ley de mandamientos. ¿Cómo no va a servir para salvar la ley de Moisés? A montones de personas salvó la ley. Obviamente, nosotros estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto nos enseña lo que es pecado la ley, o sea, lo que no debemos hacer. Y a su vez Yeshua reforzó lo que debíamos hacer. O sea, Romanos 7:7, Pablo, léalo varias veces, dice que Pablo no hubiera conocido lo que es malo si no hubiera conocido la ley de mandamientos. Por eso menciona la codicia. Él supo a través de la ley de los mandamientos lo que era malo y no debía hacer. No debía tener otros dioses, no debía idolatrar, debía santificar su nombre, debía honrar el santo sábado, debía honrar a sus padres, no debía matar, no debía asesinar. Bueno, y así, no mentir, no robar, no adulterar, no codiciar. Todo lo supimos, lo que era malo, gracias a la ley. Pero Dios no se conforma con solamente usted no haga lo malo. Tiene que hacer además lo bueno. Tiene que conocer no hacer lo malo, no pecar, y a su vez hacer lo bueno. El no pecar está involucrada la vida. Por eso Yeshua dijo, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Y usted dice que ironizaba. No, está equivocadísimo. No ironizaba en absoluto. Mateo 19:17. Por favor, él estaba parafaseando el Proverbio 4:4, que era Jehová mismo que lo había dicho. Y Jehová no estaba ironizando. Así que rectifíquese, por favor. Pida disculpas por lo que está diciendo. Mateo 19:17, cuando Yeshua dice, si quieres vivir, guarda los mandamientos, no estaba ironizando, estaba diciendo lo que quería decir realmente. Él estaba parafaseando lo que se dijo en Proverbios 4:4. Y usted dice que el joven rico era un hipócrita. No, Marcos 10:21, si mal no recuerdo. Marcos 10:21 dice que lo amó, que se enterneció por él, porque vio que le estaba hablando con sinceridad, más allá
de que no fue exacto, porque después mostró que tenía un aspecto codicioso o un aspecto idolátrico, inclusive podría haber sido. Pero Yeshua se enterneció, por eso le pidió que lo siguiera. Era un honor que el que le estaba dando, que lo siguiera para que él lo llevara al camino de la perfección, no solamente al camino de la vida. Pero está claro que si quieres vivir, no tenés que hacerlo mal, por eso hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Todos. Y tenemos que empezar por los más grandes y los 10 grandes. Los 2 más grandes y los 10 grandes. Después vienen los pequeños y los muy pequeños. Por eso Yeshua dice, el que incumple un mandamiento pequeño, pequeño va a ser en el reino. O sea, va a vivir, pero digamos su galardón va a ser pequeño. Eso está muy claro en Apocalipsis, lo del galardón, lo del premio, ¿no? Pero después los que incumplan los mandamientos grandes no viven. No va a permitir Dios que personas que tengan actitudes de bajar los brazos o de no luchar contra el pecado pasen a su reino. A ese reino en su componente espiritual ni en su componente física. No van a pasar. Así que bueno, rechazamos de plano eso. Usted dijo una cosa increíble. Rectifíquese, por favor. Si uno dice que cumple los mandamientos, es un auténtico mentiroso. Le vuelvo a repetir, ¿cómo dice eso? Si uno dice que cumple los mandamientos, es un auténtico mentiroso. ¿Sabe lo que dice el apóstol Juan? ¿Usted leyó el Nuevo Testamento? Primera de Juan 2:4. Dice, escuche bien lo que dice, está tergiversando esto. Juan dijo, el que dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos, ese es el mentiroso. El que dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos, ese es el mentiroso. Tenemos que cumplir los mandamientos, hasta el apóstol Juan lo dijo. Otra frase desafortunadísima, cumplir los mandamientos ofende a Dios. ¿Cómo va a ofender a Dios? Si la justicia de Dios son sus mandamientos, Deuteronomio 6:25, Salmo 119, 172. Por favor, rectifique, arrepiéntase de sus palabras. ¿Cumplir los mandamientos ofende a Dios? Si uno dice que cumple los mandamientos es un auténtico mentiroso. La ley no sirve para salvar. Debemos bajar los brazos. Nada más lejos para hacernos personas mejores. No fueron dados los mandamientos para ser cumplidos. Es tremendo lo que usted está diciendo. Una sola de todas estas cosas una sola que usted difunda ya es una aberración. Por favor, revea su posición y aclare esta situación. Y no se justifique. Cambie su rumbo, cambie su doctrina. Por favor, se lo pido. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Usted está siguiendo la tradición de no sé qué hombre, de no sé qué doctrina. Marcos 7, 9 al 13, léalo. Invalida el mandamiento. ¿Cómo va a invalidar el mandamiento? ¿Usted se cree que tiene derecho para invalidar los mandamientos? ¿Qué le decía Jesús? Invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Yeshua dijo que era como en los días de Noé. Iba a ser la venida segunda como los días de Noé. La gente iba a estar en sus pecados, en sus intereses, en sus cosas. Y aquel día los iba a barrer a todos. Noé era un predicador de justicia y la justicia, ya le expliqué, que eran los mandamientos de Dios. Así que bueno, medite sobre 1 Juan 2:4, aunque sea eso. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es muy grave que Dios diga que alguien es mentiroso. Acuérdese Apocalipsis, los cobardes, incrédulos, yo lo estoy parafaseando, Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos van a la muerte segunda. Eso que usted le dice el abismo. La muerte segunda. Todos los mentirosos, y pone la palabra todos, no dice todos los homicidas. Todos los mentirosos, porque justamente uno de los peores mentirosos son los que dicen
que los mandamientos, que conoce a Dios y no guarda los mandamientos, o no predica los mandamientos de Dios. Es uno de los peores mentirosos. O sea que revea esto, analice 1 de Juan 2:4 y Apocalipsis 21:8, póngalo bajo una oración humillada ante Dios y que Dios a través de su Espíritu le revele esto. Yeshua no estaba ironizando cuando dijo, si quieres vivir, guarda los mandamientos. Es una condición necesaria para entrar al reino espiritual y el reino físico bajo el nuevo pacto. Porque el Nuevo Testamento que dice la Biblia en la página que divide, todo lo que está ahí entra al nuevo pacto. Y el evangelio que se predicó a los judíos y a los gentiles fue el mismo. Y si no, lea lo que dice Pablo en Hechos 26:20, donde ve que él predicaba el mismo evangelio de arrepentimiento, de dejar de pecar, de dejar de hacer lo malo, de volver a los mandamientos de Dios. Lo predicaba a gentiles y a las personas judías o israelitas. Hechos 26:20 es la prueba irrefutable de que Pablo predicaba justamente lo que dijimos hoy en Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Él supo lo que era malo, pero eso no alcanzaba, tenía que hacer lo bueno. Y lo bueno se lo explicó Yeshua. Él espiritualizó la ley, él completó, no vino a abolirla, sino que la vino a completar, la vino a cumplir, a completar, a terminar, a perfeccionar. La ley es santa, como dice Pablo. Por favor, no peque más, no peques más, Juan 5:14. Esas personas, fíjese cuáles eran sus pecados, por ejemplo el adulterio, no peques más. Le perdonaba, creían en él, y los perdonaba, pero le decía que no peques más. Ese es el arrepentimiento. Jesús siempre decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Justamente esforzarse y cumplir la ley de mandamientos es lo que hace que nosotros prosperemos y que las cosas nos salgan bien. Tiene que predicar lo opuesto. Por otra parte, señor, amigo, usted no va a tener un buen entendimiento hasta que no guarde los mandamientos. Escuche bien el Salmo 111:10. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Esta es una ley eterna, usted no puede quitar también el libro de los Salmos. Los Salmos son inspirados. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Salmo 111:10. Ahora, obviamente que el Viejo Testamento tiene velos, los evangelios tienen velos, las cartas, sobre todo de Pablo, que los indoctos inconstantes tuercen, esos indoctos inconstantes, como decía Pedro, que tuercen a Pablo, desde ya que a Pablo le pueden, si lo sacan de contexto, pueden hacerle decir cualquier cosa le pueden hacer decir. Pero nosotros tenemos la forma de quitar el velo, y por eso yo a esto le llamo, justamente, le estamos llamando quitar el velo, ¿no? A este video, quitar el velo. ¿Cómo nosotros quitamos el velo? ¿Cómo nosotros quitamos el velo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos llevó a toda la verdad? ¿De qué manera instrumentó Yeshua eso? A través del Apocalipsis. El Apocalipsis quiere decir, en simple, quitar el velo, revelar. Revelar quiere decir quitar, remover el velo. Entonces la clave que nos permite entender a Pablo, que nos permite entender a Pedro, que nos permite entender a los profetas, está en Apocalipsis. No le cuente otra cosa a esas ovejas suyas. Haga las ovejas de Dios, que sigan el mensaje de Dios.
llévela a pastos de vida, no a pastos de muerte. Quítele el velo. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Quiénes son los santos en la segunda venida? ¿Quiénes son los santos? Los apartados, las personas que están dando servicio a Dios. ¿Qué dice el Apocalipsis y quita el velo de quiénes son los santos? Dice que debemos bajar los brazos y no guardar los mandamientos. Que el que dice que cumple los mandamientos es un auténtico mentiroso. No, no dice eso. Dice que los santos son los que guardan sus mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Sus santos son los que guardan sus mandamientos. Lo dice 2 veces. Apocalipsis 12:17 y 14:12. Y la palabra mandamientos etimológicamente es la misma palabra que se usa para los grandes mandamientos de Moisés, los 10 grandes. Eso lo puede usted hacer su propia línea de investigación para ver que yo no le estoy inventando nada. Así que el velo se quita en Apocalipsis y los mandamientos están claramente como una condición de santidad a su venida. En la 7ª trompeta, durante las trompetas, los santos iban a ser en ese momento los que guardaran sus mandamientos y tuvieran la fe y el testimonio. Escrito está, Señor. Póngalo en esa acta que usted siempre dice. Escríbalo ahí. Déjalo escrito. Escriba Apocalipsis 12:17 y 14:12. Enseñe eso. Enseñe la verdad. Revele, saque el velo. No ponga un velo. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Bueno, ahí está el complemento, ahí está el bien de lo que hablamos. Obviamente que hay distintas jerarquías en el reino de Dios. Pero lo importante es guardar sus mandamientos para vivir. Lo que dijo Jehová en el Proverbio 4:4 o lo que dijo Jesús en Mateo 19:17, cuando no ironizaba. Mateo 6:33, la justicia de Dios y poner en primer lugar el reino y la justicia de Dios. Y la justicia de Dios siempre ha sido sus mandamientos. Salmo 119:172, Deuteronomio 6:25, para dar algún ejemplo. Entonces, muchas de sus prédicas, Señor, mezclan verdad y mentira. Obviamente que estamos de acuerdo con muchas verdades que usted dice. Y lo animo a seguir teniendo ese coraje que tiene de publicar cosas que son importantes. Como por ejemplo, cómo usted ataca estos falsos pastores espantosos que lucran del Evangelio y que piden diezmos, haciéndose pasar como levitas o como Melquisedec. Estamos de acuerdo en ese punto. Lo felicito en ese sentido. Pero con respecto a los mandamientos no lo puedo felicitar. Los cobardes, los incrédulos y todos los mentirosos van a la muerte segunda. Y los mentirosos, ¿quién es el mentiroso? El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. Así que, por favor, revea su posición. No diga que este evangelio es para los judíos, porque Hechos 26:20 lo aclara claramente, que Pablo predicaba un solo evangelio, Pedro predicaba un solo evangelio. Los profetas en el espíritu de Yeshua siempre predicaron lo mismo, volver a los mandamientos de Dios. Los mandamientos no fueron anulados, la ley de mandamientos no fue anulada. Y no confunda tampoco la ley de la carne cuando habla Pablo con la ley de mandamientos. Pablo sabe que la ley de mandamientos es santa y la ley de la carne no, justamente no. Una cosa es la ley de la carne, otra cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Jehová, que es eterna. Por eso estaba en el cofre de oro. Y la Torá, la instrucción de Moisés o la ley de Moisés, estaba en un rollo al costado del arca. Eso lo va a leer en Deuteronomio aproximadamente sobre el capítulo del 28 al 30. Lea todos esos 28, 29, 30, 31 y va a entender bien eso. Así que nosotros podemos vencer el pecado con el espíritu de Yeshua.
podemos vencer el pecado con el Espíritu del amado. Así que, bueno, pido que por favor reflexione con eso. Así que bueno, he hecho un intento, espero que no fallido, de que usted revea su posición. Muestre su grandeza como persona, sea sincero y reconozca públicamente de que los mandamientos de Dios son una condición necesaria para vivir. No debemos pecar más. Y el pecado, lo que está mal para Dios, se define a través de sus mandamientos. Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, pienso que este mensaje tiene un destinatario particular, pero espero que Dios lo use para cualquier persona que tenga confusión en este sentido. En aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos obras poderosas, no predicamos, cualquier tipo de obra poderosa, no expulsamos demonios, mas yo les voy a decir, nunca los conocí, obradores del mal. El mal se define por los mandamientos. No obre el mal, arrepiéntase y no peque más. Juan 5:14, no peque más. Y si usted quiere buen entendimiento, Salmo 111:10, buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Buen entendimiento tienen, o sea, ¿qué quiere decir? Que los que no guardan sus mandamientos van a tener mal entendimiento. Y el velo, quíteselo en Apocalipsis. Hay bendición en Apocalipsis, es la última gran bendición. La gran última bienaventuranza está para los que entienden Apocalipsis. Todos tenemos derecho a equivocarnos. La diferencia está en la persona que sabe reconocer humildemente su error y rectifica su rumbo. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Amén.